Bienvenidas y bienvenidos a una reunión más de estudio de las Sagradas Escrituras. El tema de hoy se llama ¿cuánto es suficiente? Desde la pretérita historia de la humanidad, los seres humanos, hombres y mujeres, siempre han venido buscando una forma de asegurarse la eternidad. Y la mayor parte de esas búsquedas han sido a través de adquirir poder, adquirir dinero. Obviamente el dinero es poder y el poder trae dinero. Y vemos así desde la historia de la humanidad, como dije anteriormente, cómo el ser humano ha venido tratando de buscar esa eternidad en estos valores, en las riquezas, en el poder. Vemos también cómo historias muy antiguas nos enseñan también cómo grandes guerreros, grandes hombres y grandes civilizaciones hablaban de buscar la fuente de la eterna juventud como un medio para poder vivir eternamente, para poder tener vida eterna. Vemos cómo la fuente de la eterna juventud es un símbolo de la inmortalidad en una legendaria fuente. Era una legendaria fuente que suponía una cura y una renovación a aquellos que podían llegar hasta esa fuente y bañarse en ella o tomar de esa agua que se suponía que daba eterna juventud, o sea, vida eterna a las personas que pudieran lograr alcanzarla, a bañarse o a tomar de esa agua. Y es así una historia real de Juan Ponce de León, un gran conquistador español, un explorador español en los tiempos de la conquista de América. Juan Ponce de León escuchó rumores entre los indígenas de Puerto Rico de que existía una fuente de la juventud, que cuando las personas se bañaban en esa fuente o ingerían agua de esa fuente, pues adquiría la vida eterna y la eterna juventud. Ponce de León no le bastó las riquezas y el poder que tenía, y las riquezas obviamente que había encontrado en el nuevo mundo que se estaba explorando y que se estaba conquistando, sino que al escuchar esta idea vio que eso valía más que el dinero, valía más que el poder, porque significaba la vida eterna para él y para todos los que él después quisiera compartir ese gran encuentro de esa fuente de la eterna juventud. Y es así como Ponce de León organizó una gran expedición que lo llevó a descubrir el estado de la Florida, que hoy es parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y buscó a este hombre por todos los riachuelos, quebradas, ríos, pantanos, toda su vida, tratando de encontrar esta fuente de la eterna juventud, o de la vida eterna. Y obviamente, pues, nunca la pudo encontrar, nunca la pudo descubrir. Vemos también en otras historias, en el libro de las historias de Heródoto, en el siglo IV antes de Cristo, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, donde narra una entrevista entre el rey de Etiopía y los embajadores del rey persa Cambises II. Y estos hablaban y le preguntaban al rey de Etiopía cómo era en aquellos tiempos, imagínense, el siglo IV antes de Cristo, cómo era que los etíopes duraban 100, 120 y más años de vida. Entonces el rey etíope le narra ahí de que es que ellos, los etíopes, se bañaban en una fuente de agua, que era un agua especial, que era un agua que cuando se metían en ella le daba vida o renovaba la vida del cuerpo, del pelo y del ser interior cuando se ingería, porque tenía elementos diferentes. Y vemos también cómo Alejandro Magno, ese gran guerrero y conquistador, en las versiones orientales de las novelas de Alejandro, cuentan la historia del agua de la vida que buscaba Alejandro Magno. Igual también en Euroasia eran muy famosas estas historias de fuentes de la eterna juventud, como la piedra filosofal, la panacea universal, el elixir de la vida. Estas eran historias de Euroasia muy famosas que incluso se leen actualmente y hablaban siempre de esa fuente de eterna juventud. Vemos también cómo el pueblo hebreo, o los judíos,
en Lucas 12, 16 al 20, habla también del rico que confió en las riquezas y en el poder. Y vemos así cómo la búsqueda por la eterna juventud, por la vida eterna, también se subsume o se integra hacia esa conquista del hombre, esa búsqueda del hombre por las riquezas y por el poder para garantizar su subsistencia o su eternidad o su seguridad. Y se resume esto en el amor al dinero. Y dice 1 de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Vemos así que la búsqueda por esa seguridad individual del ser humano, llámese fuente de la eterna juventud, o como sea, en aquellos tiempos pretéritos, la simbolizaban como una fuente de agua, en donde la gente se metía y salía ya como nuevo, y ya para vivir eternamente. En la actualidad, quizá no se simbolice de esa manera, sino que se simboliza como una persona que se mete en una piscina llena de rubíes, de diamantes, de poder, de oro y de muchas riquezas, que es prácticamente como muchos creen que la fuente de la eternidad es las riquezas. Ese es realmente el simbolismo moderno de esa fuente de la eterna juventud que buscó Ponce de León, que buscó Alejandro Magno y que buscaron tantas personas a través de la historia de la humanidad. Y vemos cómo la humanidad muchas veces, y en el transcurso de la historia y en la actualidad sigue sucediendo, buscan esa seguridad, esa eternidad en las riquezas y en el poder, y no en lo eterno que es real, en nuestro Señor Jesús, que es el agua viva, es la fuente que da vida eterna. Esa es la verdadera seguridad de los seres humanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, debemos de buscar, porque es ahí donde está la eternidad, y no en las riquezas y en el poder, y no en el simbolismo de una fuente o una pila de agua o en una cuenta bancaria que está llena de dinero. Vemos así cómo la misma palabra de Dios nos señala que la humanidad siempre se inclina, o siempre los seres humanos nos inclinamos o nos inclinábamos a buscar la seguridad y la vida eterna en las riquezas, en el dinero y en el poder. Y es así como Jesús nos habla en la palabra, en la parábola de Jesús y el hombre rico, que se encuentra en Marcos 10:17 y en Lucas 18:18 al 30. Vemos ahí en esta parábola cómo Jesús nos narra de un hombre rico que le pregunta qué es lo que hay que hacer para la eternidad. Y le dice el Señor: vende todo lo que tienes, reparte tu dinero entre los pobres y sígueme. Él lo hacía obviamente de manera simbólica para demostrarle a este joven rico, que quedó apesarado después de esa respuesta porque era muy rico, y entonces quedó con pesar y quedó sumamente contristado porque el Señor le había dicho, y él lo había entendido así literalmente, que tenía que deshacerse de todo, sus riquezas, darle a los pobres y seguir al Señor Jesús. Entonces aquel joven rico se fue triste por esa razón, y eso le demostró a él y nos demuestra a nosotros cuán difícil es servir a dos señores, cuál es nuestra pasión, cuál es nuestro principal propósito, cuál es nuestro principal amor, en dónde está nuestro corazón enfocado, si en Dios o en las cosas materiales, llámese riqueza, llámese poder, llámese otra persona, porque existen diferentes señores en este mundo, no solamente el dinero, sino cualquier otro señor. Vemos también cómo en Mateo 6:19 el Señor nos exhorta a que nos hagamos tesoros en el cielo y no tesoros en esta tierra, que vayamos abonando, que vayamos ahorrando, que vayamos aumentando esa cuenta, pero en el cielo, donde ni el ladrón entra, ni la polilla corroe, ni el orín corroe, en donde las cosas son eternas y nadie nos las puede quitar. Igualmente, vemos en Mateo 6:24
Dios y las riquezas, en donde nos señala también que no podemos servir a dos señores, porque o abandonaremos al uno o traicionaremos al otro. Por eso debemos de estar siempre bien definidos. ¿Qué fuente de la eternidad estamos buscando? Si estamos buscando la que buscó Ponce de León, la que buscó Alejandro Magno, que la buscaron parabólicamente o metafóricamente en una poza o en una piscina, pero realmente ellos andaban detrás de eso por el poder, por las riquezas y por la gloria y por la eternidad. O nosotros andamos buscando o andamos siguiendo la verdadera fuente de la eternidad, de la eterna juventud, de la eterna renovación y de la vida eterna, que es Jesús, agua viva. Igualmente, es importante reflexionar. Muchas veces nosotros creemos que somos pobres y muchas veces creemos que somos ricos. Y por eso también nuestro Señor decía o mencionaba esos ricos que eran pobres y esos pobres que eran ricos, pero no lo sabían y se desperdiciaba y se perdía esa riqueza por falta de conocimiento y falta de entendimiento. Es así que nosotros debemos de hacernos un autoanálisis, una evaluación. ¿Cuánto es suficiente para nosotros? Tenemos dos opciones, dos caminos. Servimos, buscamos al Señor, fuente de vida eterna, o buscamos los bienes, las riquezas, el poder, la gloria del hombre, la honra del hombre, que es una fuente también de seguridad de algunos, pero que no es eterna, que tiene un límite, tiene un vencimiento, tiene una fecha de expiración. Y luego, como el humo, como dicen, de un día para otro desaparece el hombre y dejan todas esas cosas aquí en esta tierra porque nada hemos traído y nada nos podemos llevar. Todas esas cosas quedan acá, ni los títulos, ni los honores, ni las glorias, ni la honra. Y eso es fácil constatarlo. Vayamos al cementerio más cercano que tengamos y miremos ahí los nombres en las lápidas de los títulos. Expresidentes, exgobernantes, reyes, exmillonarios y un sinnúmero de personalidades que creíamos inmutables y perpetuas. Y ahí están enterrados. Ahí terminó y expiró su gloria, su honra, su riqueza, sus títulos. Pero también las buenas nuevas nos enseñan esa fuente de la eterna juventud, de la eternidad, Cristo Jesús. Y decir muchas personas se afanan por hacerse ricos en este mundo, sin pensar en las riquezas del otro mundo, del mundo eterno. Y a veces se afanan y las personas pierden el norte y se pierden también en la multitud de la humanidad buscando la felicidad y la eternidad en las cosas materiales, en los carros, las ropas, los lujos, las casas, los palacios, los vuelos, las comodidades y todo un sinnúmero de cosas que los absorben y cuando menos acordaron son ancianos o murieron. ¿Cuántos pares de zapatos puede usted utilizar en el mismo momento? Solo un par, solo tiene 2 pies. No puede usar más de 2 pantalones en el mismo momento. ¿Cuántos almuerzos se puede comer en un solo almuerzo? Yo creo que tal vez una persona de los que más comen pueda comerse 3 almuerzos y 4 si es que no se indigesta. Entonces, o sea, todos los seres humanos somos iguales morfológicamente, nuestra capacidad orgánica es igual, quizá algunos un poquito más que otros, pero definitivamente nadie puede usar, ninguna mujer puede usar 5 pares de aritos o 10 pares de aritos en el mismo momento, quizá solo que lo ponga en todo el cuerpo. Ni ningún hombre puede usar más de 5 o más de un traje en el mismo momento. Ni nadie puede usar más de 2 camas en el mismo momento para descansar. Ni 2 inodoros en el mismo momento. Ni 2 baños. Entonces, nosotros, o el mundo mejor dicho, nos atrae, nos distrae y nos roba el tiempo y nos roba la mirada y la atención poniéndonos cosas ilusorias como los espejitos que traían los conquistadores y por medio de los cuales le cambiaban el oro a los aborígenes, a los indígenas. Así también el enemigo nos cambia la vida eterna por espejitos que nos enseñan que la fama, que el poder, que la gloria del hombre, que las riquezas, y nos va llevando y nos va distrayendo
de la verdadera fuente de la eternidad, que es Cristo Jesús. Es ahí donde está la riqueza, donde está el poder, la gloria y la eternidad. Dice también la palabra, y no es malo, que todos trabajemos y que todos aspiremos a vivir bien, a vivir cómodamente, a tener artículos modernos, a que nuestros hijos estudien en los mejores colegios y universidades, a tener buenos vehículos, a tener cosas materiales. Eso no es malo. Lo malo es cuando el corazón nuestro se inclina y prioriza esas cosas antes que a Dios. Y vemos cómo en 1 Timoteo 6:10 nos dice el amor al dinero. El amor al dinero, que lo leímos en el preámbulo de este estudio, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Vemos cuántas guerras, cuántas muertes, cuántos magnicidios, cuántos homicidios, cuántas circunstancias terribles se han dado a través de la historia de la humanidad por el amor al dinero. Y cuando la Biblia habla del amor al dinero, habla simbólicamente de dinero, poder, todo lo que el dinero representa, poder, influencia y todas esas cosas. Si nos vamos y leemos en Proverbios 11:31, nos dice que los justos, o sea, los que hemos sido justificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, no por nuestra justicia, sino por la de Él, nos dice Proverbios 11:31 que los que hemos sido justificados seremos recompensados también aquí en esta tierra, también acá. O sea que no nos dice la palabra que hay que vivir miserablemente acá y que si se dan las oportunidades, no, yo no quiero ese carro, no, yo no quiero ese empleo, no, yo no quiero ese título, no, yo no quiero estas cosas del mundo. No nos dice eso. Lo que nos dice es que nuestro corazón no debe estar enfocado, no debe estar priorizado hacia esas cosas, ni al dinero, ni a lo que el dinero genera, poder, honra, gloria, comodidades, todas esas cosas. Y así nos dice Proverbios 11:31. Dice que en esta tierra seremos recompensados. No habla solo después de la eternidad, sino que habla de que los justos también seremos recompensados aquí en esta tierra. ¿Cuál es la clave de eso? La clave de eso es que debemos de reclamar esa promesa, debemos de reclamar esa herencia. Para que haya una herencia tuvo que haber muerto alguien. En este caso, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, murió por todos nosotros. De ahí en adelante, Él resucitó, pero de ahí en adelante, de la muerte de Él, las promesas son la herencia de los que creemos en Él. Pero para que esa herencia pueda venir hacia nosotros, igual que si se muere su papá o su mamá y le deja el testamento, lo deja como heredero, no solo porque se murió y usted se queda sentado y va a venir la gente o el juez o quien sea a entregarle esos bienes que su padre o su madre le dejaron en el testamento. Usted tiene que ir a reclamar esos bienes ante la autoridad del gobierno local o nacional para que le sea entregada la posesión efectiva de esos bienes producto de la masa hereditaria. Igual con Cristo Jesús. Muchos cristianos también no reciben porque no reclaman, no han ido a reclamar esa herencia, no han declarado ese reclamo de esa herencia que nos habla la palabra. Y que Proverbios 11:31 nos dice, los justos seremos recompensados. Y busquemos ahí Proverbios 11:31 para una mejor ilustración de todos los televidentes y de los que estamos aquí reunidos en este estudio. Dice Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Fíjense bien, cuánto más el impío y el pecador. O sea que también para el impío y el pecador va a haber también castigo y sufrimiento aquí en esta tierra. Y mucha gente dice, no, es que el infierno está aquí mismo en la tierra, aquí mismo se pagan los patos o los platos rotos. Y en efecto, para los que hemos sido justificados por nuestro Señor Jesús, hay recompensa aquí, en esta tierra, como lo dice el proverbio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, pero también aquí hay castigo para los impíos, para los que andan haciendo cosas malas, para los que no han querido aceptar a nuestro Señor Jesús. O sea, hay sufrimiento aquí, sufrimiento en la segunda vida o muerte para los que no han aceptado a Jesús, y para nosotros hay bendición aquí y bendición también allá, en el reino de Dios.
Si vemos también en Salmos 37, 25 dice, no he visto justo con su descendencia que mendiguen pan, sus hijos. Dice, el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Esas son promesas de Dios. Dice Proverbios 13, 22 que las riquezas de los impíos son para los justos, o sea, para nosotros que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y dice también que nosotros dejaremos herederos a los hijos de nuestros hijos, o sea, herederos a nuestros nietos tendrán herederos ellos también. Son promesas de Dios que tenemos que reclamarlas. Dice en Isaías 41:13 que Él es nuestro ayudador. En Nahum 1:7 dice que Él conoce a los que en Él confiamos. Y en Deuteronomios 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Vemos en Salmo 112, 1-3, cómo habla y dice la palabra, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:22 nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces vemos acá cómo la palabra nos dice también que nosotros, los cristianos, también tenemos derecho a riquezas y vamos y tenemos que reclamar esas riquezas en este mundo y en el otro mundo. Pero no hay que poner nuestro corazón, nuestro objetivo, nuestra pasión, no debe ser eso, conquistar esas cosas o conseguir esas cosas. Nuestra pasión debe ser Cristo Jesús. Nuestro enfoque debe ser buscar a Dios, seguirlo y obedecerle, obedecer sus mandamientos, sus estatutos, llevar, predicar, transmitir su evangelio de esperanza, de redención a las personas que no lo conocen. Y todas estas cosas, dice, como lo dice la palabra, vendrán por añadidura. O sea, no hay que buscar estas cosas hay que dejarlas ahí, que Dios nos las va a mandar. Hay que reforzarse también, pero no hay que enfocarse en conseguirlas como un medio para conseguir la eternidad o la seguridad. Vemos en Proverbios 15:6 como el Señor nos dice que en la casa del justo hay gran provisión, pero tribulación en las ganancias del impío. Y es así como muchas personas en diferentes ciudades o comunidades mencionan, fulano de tal, gran riqueza, gran fama. Vemos muchos artistas que el mundo les ha dado fama, gloria, riqueza, o empresarios, o políticos, y vemos cómo al final termina el enemigo pasando la factura, porque el enemigo, lo que el enemigo da, pasa factura. La riqueza que viene dada por el enemigo, por el diablo, o como se le quiera llamar, siempre pasa factura. Siempre termina o pasándole un cáncer, o una muerte trágica, o una enfermedad incurable a él, a su familia, hijos en drogas, hijos en problemas de desviaciones sexuales, o sea, un sinnúmero de problemas que a veces mucha gente dice que estas riquezas son una maldición, precisamente porque la palabra lo dice, que la riqueza dada por Jehová nuestro Dios a través de su palabra no añade tristeza, no añade esos problemas, ese tipo de cosas. Por eso no debemos de anhelar ese tipo de riqueza. Vemos cómo personas matan a otros para obtener ganancias. Vemos cómo personas le causan daño a otros o los engañan para obtener riquezas, como empresarios, digamos, que engañan en el producto que están ofreciendo para enriquecerse. Todas esas cosas, al final de cuentas, tarde o temprano, traen una factura que el enemigo le pasa a esa persona. Vemos en Proverbios 22:4, nos dice el Señor, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, que aquí nos promete Él, riqueza, honra y vida son la remuneración, o sea, el pago de la humildad y del temor a Jehová. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es, una de las cualidades es aceptar que no somos nada, que somos pecadores, que somos viles, que somos peor que nada, pero que Él vino, murió, resucitó por nosotros y nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre.
el aceptar que no somos nadie, que por nosotros mismos no podemos hacer nada, es parte de esa humildad que nos enseña nuestro Señor Jesús. Y el temor de Jehová obviamente es hacerle caso, ser obedientes a Él, amarle y servirle. Vemos en Eclesiastés 5, 19 y 20, dice, nos habla del hombre al que Dios da bienes y riqueza y la facultad de comer y disfrutar de ellas. Eclesiastés 5, 19 y 20 nos enseña, lo buscan ustedes en su casa, nos cuenta ahí o nos describe que es un don de Dios, que nos dé bienes y riquezas, pero es un don de Él poder disfrutar de ellas, poder comer, poder usarlas, poder disfrutarlas. ¿Cuántos millonarios hay en el mundo? ¿Cuánta gente que tiene casas, palacios, mansiones, carros, grandes hatos de ganado, grandes caballerizas, y no pueden disfrutar de ellas porque tienen un cáncer en el estómago, entonces no pueden comer, o tienen problemas gastrointestinales, o tienen problemas de nervios, que no pueden ni siquiera salir a la calle porque sienten pavor, sienten ansiedad, temor, que los van a matar, que los van a secuestrar? O sea, ni siquiera pueden disfrutar de todas esas cosas que tienen porque son dadas por el enemigo. Y cuando el enemigo de esas cosas vienen añadidas con enfermedades mentales, enfermedades emocionales, enfermedades físicas, enfermedades del alma, del espíritu, problemas, un sinnúmero de problemas. Entonces, como dice la palabra en Malaquí, en Eclesiastés 5, 19, 20, que es un don de Dios cuando enriquece al hombre, pero a la vez le permite poder disfrutar, gozar sanamente de esas riquezas, de esos bienes. Vemos en Malaquías 3:10 cómo Dios nos pone en su ley una de las condiciones para enriquecernos. Pues muchos dirán, bueno, yo soy cristiano, pero miren, que estoy acabado y me sacan la cartera y ni un peso. Pero eso, hay algo ahí, hay algún problema, hay alguna cosa en que estamos fallando. ¿Cuál es ese fallón? En primer lugar, que quizá vamos a la iglesia a sentarnos, pero sentarnos a hacer otra cosa, no realmente a alabar, a glorificar, a amar a nuestro Señor. Y vamos a la iglesia tal vez a pasear, porque en la iglesia lo estamos viendo como un club social, para ir a ser amigos, para ir a conocer gente, para ir a conseguir una novia o conseguir un novio. Ese es un análisis que cada uno de nosotros debemos de hacer, porque el Señor nos dice en Malaquías 3:10, nos habla de dar y cumplir con esa obligación de dar los diezmos, la 10ª parte de las ganancias que tenemos, y dar nuestras ofrendas, que eso es ya algo voluntario para otras cosas de cada una de las iglesias o de las congregaciones a las que pertenecemos. Pero Dios va aún más allá, aquí en Malaquías 3:10, porque nos dice, es la única parte donde Dios nos dice que lo probemos a Él, y no es pecado, porque tentar a Dios es un pecado, pero aquí nos dice Él que lo probemos, que demos nuestros diezmos, las ofrendas, dice, y probadme, si no abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré hasta sobreabundar. Entonces, ahí es donde muchos de nosotros los cristianos debemos de analizar qué es lo que nos está pasando. ¿Estoy cumpliendo yo? Estoy cumpliendo porque aquí la palabra nos dice requisitos. El Señor nos habla de que nos va a bendecir aquí en este mundo y en el otro también. Nos habla de bendecirnos acá, no solo allá. Una gente se conforma y dice, no, que vaya, que tengo toda la riqueza. Pero Dios nos habla de aquí también. ¿Y qué es lo que puede estar pasando? Revisémonos. Estamos cumpliendo, estamos diezmando, estamos ofrendando, estamos siendo obedientes con el Señor. Realmente pidámosle al Señor que nos revele qué es lo que hay en nuestro corazón. Si es que estamos buscando riquezas también por vanidad, por vanagloria propia, si es que estamos esperando bienes y riquezas para cosas del mundo, o si es que no estamos todavía preparados para recibir dinero, riquezas, poder, porque si lo recibimos nos podemos ir al mundo de regreso. O sea, hay que hacerse una evaluación de estas cosas. ¿Por qué no estamos recibiendo todas estas riquezas, todas estas bendiciones del Señor? Como lo decíamos en el inicio de esta enseñanza, de este estudio bíblico, ¿cuánto es suficiente? La humanidad lucha a diario por conquistar el espacio, por conquistar Júpiter, Marte, por mandar sondas fuera de la galaxia,
por estudiar las profundidades de los mares, pero todo con el objeto de encontrar esa respuesta a algo que es tan cierto como pagar impuestos, que es la muerte física, imparable. Ninguna sociedad, ni la más avanzada, ha logrado encontrar esa fuente de la eterna juventud por medios humanos, científicos o del mundo. Incluso desde hace más de 30 años, en países desarrollados como los Estados Unidos de América, Europa, Rusia y otros países, se ha venido investigando y avanzando mucho en lo que es la criogenia. Es un método, un mecanismo en donde congelan de inmediato con helio y con otros químicos, congelan seres vivos que pueden ser con helio o con nitrógeno líquido, y congelan de inmediato esos seres vivos hasta una temperatura de menos 150 grados centígrados, que permite que tiempo después descongelen esos seres vivos y vuelven a la vida. Incluso hay leyendas de grandes figuras famosas como Walt Disney, que se comentaba, había una leyenda que decía que él, antes de que muriera, lo congelaron, y esperando que en el futuro, cuando hubiese investigaciones para la enfermedad que él padecía, pues revivirlo y sanarlo. Entonces, vemos cómo la humanidad ha tratado de buscar en la ciencia esa eternidad, esa fuente de la juventud, a través de las riquezas, a través del poder. Han buscado la forma cómo de mantenerse eternamente, cómo encontrar esa eternidad, siendo tan fácil, siendo tan sencillo, solamente confesando que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió por todos nosotros los pecadores, que resucitó y que hoy vive a la diestra del Padre para interceder por nosotros y aceptarlo como su Señor y Salvador. Y de esa forma sencilla, por la cual no hay que pagar nada, ni hay que matar a nadie, porque ya murió Él por nosotros y por todos. No hay que robarle a nadie, no hay que estafar a nadie, no hay que engañar a nadie para lograr esa eterna juventud o esa vida eterna. Sencillo. Pero como es sencillo y como es gratis, muchos no creen en eso, no creen en Él, no creen en ese método. Y se van tras las cosas ilusorias, tras el dinero y el poder, que son el principal, podríamos decir, vehículo por medio del cual las personas o la humanidad quiere encontrar esa eterna juventud. Vemos hoy, como lo dije anteriormente, grandes visitas, giras, viajes intergalácticos, buscando eso, porque al final el hombre lo que busca a través del poder y las riquezas es su seguridad. Igual que aquella parábola del hombre insensato que nos menciona la Biblia, que dice que ese hombre tenía tanto dinero y tantas riquezas que dijo, bueno, ya hasta aquí voy a trabajar, lo que voy a hacer es voy a construir más graneros para almacenar todas mis riquezas y mi bien, y me voy a dedicar a descansar y a disfrutar. ¿Y qué pasó? Le dijo el Señor, insensato, hoy vienen por tu alma. Entonces, sencillo, ¿cuánto es suficiente? ¿O cuánto es muy poco? Eso nadie le puede decir. Porque muchos pueden tener, o algunos pueden tener mucho, riqueza y poder, y no tener nada. Y muchos no pueden tener cosas materiales, pero tienen la vida eterna, que pueden alcanzar también, pueden alcanzar cosas materiales a través de las promesas que hay en la palabra. Pero lo más importante de todo, y al final de cuentas, es tener lo más valioso que hay de todos los bienes, es la vida eterna, tener a Jesús, su Espíritu, en nosotros, en nuestro corazón. Así que, a través de esta enseñanza, los invitamos a que los que no conocen, a los que no han obtenido todavía a ese dador de todas esas promesas de vida eterna, a esa fuente de la vida eterna, de aguas vivas, los invitamos a que hoy sencillamente, sin tener que pagar nada, sin tener que dar un 5, sin tener que hacer ningún esfuerzo,
que Él ya pagó y Él ya hizo todo el esfuerzo necesario. Los invitamos a que mediante una simple y sencilla oración, pero una oración con fe, con pasión y fervorosa, acepten esa vida eterna que nos ofrece nuestro Señor sin necesidad de ir a una guerra, sin necesidad de estafar a nadie, sin necesidad de ir a matar a nadie, sin necesidad de utilizar armas, sea físicas de guerra o armas de logística, sino simplemente una oración sincera con arrepentimiento. Así que los invitamos a que inclinen sus rostros donde quiera que ustedes estén, en cualquier parte del mundo, y vamos a pedirles que los que así lo deseen recibir a nuestro Señor, que repitan con nosotros: Señor Jesús, le damos las gracias por ese sacrificio vivo que hiciste por nosotros, por haber muerto en la cruz del Calvario, por morir por nuestros pecados y con tu sangre redimirnos y comprarnos y lavarnos, Señor. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador eterno y te doy las gracias y te invito a que entres y mores y reines en mi corazón. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Les damos la más cordial bienvenida a aquellos que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, a esa fuente de agua viva, a esa fuente de vida eterna. Y les pedimos que nos escriban a la dirección y a los correos electrónicos que aparecen en su pantalla para que podamos dar seguimiento a esa nueva vida en Cristo Jesús y para que podamos orar por usted y su familia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes.